Bueno, queridos estudiantes, continuamos con la clase de tejidos preimplantarios sanos. La segunda parte, comenzamos por favor. Bueno, veremos la diapositiva en la cual nos habíamos quedado y veíamos lo que eran los factores determinantes de la planificación para la colocación de implantes dentales, para la rehabilitación de un paciente edéntulo parcial o total con implantes dentales, ¿no? Decíamos que era sumamente importante tomar ciertos cuidados antes de colocar un implante, ¿no? La parte de la rehabilitación era muy importante. ¿A qué nos referíamos? Decíamos que es importante saber cómo voy a rehabilitar ese implante. Es decir, si voy a colocar una corona unitaria, tal vez voy a colocar una prótesis fija plural o posiblemente también una prótesis removible. Todas esas opciones se pueden realizar sobre implantes dentales, ¿no? Entonces es sumamente importante que la colocación, la dirección de un implante dental nos permita rehabilitarlo de manera adecuada, ¿no? Segundo punto, era importante también ver la parte estética. Un implante dental tiene como propósito lucir lo más estético posible, ¿no? Y en muchos casos se puede obtener excelentes resultados, ya que un implante dental con una corona de un buen material de ciertas características puede simular prácticamente lo que es la corona dental de una pieza dental natural, ¿no? Entonces se puede obtener muy buenas características estéticas, pero obviamente se requiere ciertos protocolos, ¿no? Debe trabajarse con cierto cuidado para obtener esto. Y la estabilidad. ¿A qué nos referíamos con estabilidad? Principalmente a que el implante dental debe, una vez instalado, debe tener un cierto tiempo de permanencia en cavidad oral, ¿no? En muchos casos sucede que colocan un implante dental y no pasan 5 años y el implante dental ya está con problemas, ya se mueve, o incluso a veces mucho menos, ¿no? Colocamos el implante dental y esperamos que se os integre en la cantidad de tiempo necesaria, 3 o 4 meses, y vemos que el implante se sigue moviendo, ¿no? Entonces, eso no es estabilidad. Un implante dental debe tener estabilidad una vez instalado, una vez cicatrizado, una vez óseo integrado. Ese implante dental debe ser sometido a fuerza, ¿no? Decíamos que era un concepto de la osseointegración. ¿Qué quiere decir? Que tiene que entrar en función oclusal. La pieza antagonista debe brindarle cierta fuerza el momento de la oclusión, de la masticación, y ese implante debe estar un tiempo estable, se dice, ¿no? Un implante dental se considera exitoso cuando pasan los 5 años y se ve que el implante dental está óseo integrado con buenas características, ¿no? Entonces, esos tres factores son sumamente importantes. Antes de instalar un implante dental hay que planificarlo. ¿Y cómo se lo planifica? Obviamente se hace un examen muy riguroso, ¿no? Un examen clínico, un examen radiográfico y incluso un examen de fotografías, de modelos, pero una parte importante es analizar la salud general de mi paciente. En muchos casos tengo que saber si mi paciente padece alguna enfermedad sistémica que pueda ser complicada para la rehabilitación con implantes dentales, ¿no? Dentro de estas, principalmente tengo que tomar mucho cuidado a la diabetes, que es una enfermedad obviamente que está muy frecuente en nuestra sociedad. También tengo que tomar en cuenta algún tipo de enfermedad inmune o autoinmune, algún tipo de problema de cáncer que pueda padecer mi paciente, algún problema sanguíneo, alguna discrasia sanguínea tal vez, ¿no? Entonces hay ciertos factores que yo tengo que analizar, ¿no? Se tiene que pedir al paciente el momento que se realiza la planificación con implantes, se debe pedir un análisis de laboratorio. En el análisis de laboratorio voy a pedir un hemograma completo, la serie roja y la serie blanca, tengo que analizar si los valores están normales y siguiendo a eso tengo que ver el tiempo de coagulación, tiempo de trombina o protrombina y tiempo de sangría, ¿no? Entonces tengo que ver esos elementos que son sumamente importantes y para ver el tema de la glicemia
el tema de la proteína glicosilada, tengo que pedir una química sanguínea de glicemia, ¿no? Entonces son exámenes rutinarios para la instalación de implantes dentales. Ahí están. Los exámenes, coagulación sangría y protombina, como les decía, importantes para valorarse, ¿no? Entonces, obviamente, una buena secuencia fotográfica. Hay que registrar los pacientes, evaluar ciertas características, no solamente funcionales, sino también estéticas, y analizarlo y en muchos casos mostrar esas fotografías a los pacientes, mostrando lo que es posible realizarse y lo que no es posible, ¿no? Muchas veces los pacientes vienen con expectativas muy altas, pero las fotografías no sirven para analizar estos casos y estas situaciones particulares, ¿no? En este caso vemos una fotografía oclusal, mejor dicho, en oclusión, y vemos el espacio edéntulo, ¿no? Vemos más o menos, si vemos esta fotografía, nos podríamos dar cuenta el tamaño que tendría la corona, porque el implante dental va a ser colocado en la cresta ósea, ¿no? En el hueso. Entonces, a partir de ahí vendrá el implante dental. Entonces, se supone que todo este espacio edéntulo debe rellenarse con una corona, ¿no? Entonces, tengo que ver en muchos casos si es factible funcionalmente y estéticamente, ¿no? Entonces, tengo que analizar siempre muy cuidadosamente las fotografías. Ahí tengo otra, del lado izquierdo en este caso, en oclusión céntrica, una fotografía oclusal, ¿no? Son fotografías que nos sirven para realizar mediciones en muchos casos, ¿no? Vemos los espacios edéntulos. Acá analizamos y vemos realmente si puede ingresar un implante o dos implantes en este caso, ¿no? Entonces se debe planificar. El éxito de una rehabilitación sobre implantes es la planificación. Obviamente, tanto del maxilar superior como del maxilar inferior se toman las fotografías oclusales, ¿no? Y vemos si es factible en muchos casos hacer la rehabilitación con implantes. En muchos casos no vamos a conseguir la rehabilitación con implantes debido a diferentes factores. Puede que el paciente no tenga posiblemente a este nivel buena calidad o cantidad ósea, ¿no? Sabemos que el implante dental requiere de buena calidad y cantidad ósea, ¿no? Si no lo tengo, no voy a poder colocar el implante. Posiblemente voy a tener que hacer una preparación previa, ¿no? Hacer un tipo de injerto o otro tipo de acondicionar esta parte principalmente, ¿no? O en muchos casos puede ser que sea prácticamente no muy estético, funcional y estéticamente la colocación de una corona, ¿no? En este caso vemos que sería una corona muy chiquitita, ¿no? Entonces, es un factor que yo tengo que analizar si vale la pena colocar un implante y si vale la pena colocar una pieza dental tan pequeña aquí atrás, ¿no? Entonces, son características que solamente las fotografías en muchos casos me permiten observar y mostrarle al paciente. Sí o sí, para la colocación de implantes dentales se requiere un diagnóstico y análisis radiográfico. Esta parte va muy relacionada con la parte periodontal, ¿no? Ya que yo con las radiografías, con las tomografías, voy a valorar principalmente la calidad y la cantidad de tejido óseo, las distancias que yo tengo de tejido óseo, ¿no? Entonces, observemos que en muchos casos con una panorámica no puedo tener ciertos análisis, no puedo medir adecuadamente, ¿no? Sabemos que una radiografía panorámica no nos da detalle y también si es una radiografía convencional y no digital, esta sufre cierto grado de maxificación, ¿no? Entonces no es lo mismo, las medidas no son iguales, ¿no? Una radiografía que nos puede ayudar mucho mejor y es mucho más correcta y acertada para el diagnóstico es una radiografía periapical, ¿no? En muchos casos se coloca alguna esferita de plomo en la zona en la cual yo voy a hacer la medición o la colocación del implante, ¿no? Eso me da ese parámetro, ¿no? Por ejemplo, fíjense, tengo que analizar la radiografía y aquí veo que esta estructura es el seno maxilar, ¿no? Entonces,
Cuando yo planifico mi colocación de implante, este implante dental debe ir de la cresta ósea hasta 1 milímetro justamente del seno maxilar. No puedo invadir este espacio. No puedo perforar el seno maxilar. Esto me traería futuras complicaciones, ¿no? Futuras infecciones posiblemente, ¿no? Entonces tengo solamente esta distancia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que seleccionar primero, hemos dicho, el ancho del implante dental. Hay diferentes anchos, ¿verdad? Según sea la corona que voy a rehabilitar, ¿no? En este caso iría un implante dental para pieza molar, ¿no? Plataforma 4 en este caso, ¿no? Y tengo que medir desde la cresta ósea hasta el seno maxilar. ¿Cuántos milímetros tengo? Digamos que son 8 milímetros. ¿Listo? Entonces yo tengo que elegir un implante de ancho de 4 por un alto de 8, ¿no? Entonces, como se fijan, la radiografía puede servirme para eso. ¿Cuál es la desventaja de un estudio radiográfico, ya sea panorámico o periapical? Que solamente analizo la imagen en 2 dimensiones, ¿verdad? No tengo el tercer plano, la profundidad, ¿no? Yendo un poco más, pidiendo un estudio mucho más completo y sumamente útil para la planificación de los implantes dentales, es el estudio de la tomografía, ¿no? Sería ideal realizar una valoración tomográfica en todo paciente que va a recibir implantes dentales, ¿no? En la tomografía, yo puedo incluso pedirle al imagenólogo, a la persona que me hace este estudio, puedo pedirle que me haga una planificación para implantes. Y él mismo me da imágenes con las alturas, anchos, incluso me da posibles implantes que podrían ir en esa zona. Si es que hay alguna característica en la zona que yo quiero rehabilitar, que, qué sé yo, es compleja o tengo que analizarla, también me la detalla, ¿no? Puede marcarme el nervio dentario inferior en el caso de que esté hablando de un maxilar inferior, ¿no? Entonces, él me da ciertos parámetros sumamente importantes para esta planificación, ¿no? Esto, obviamente, todo esto que ustedes están viendo, lo que les estoy explicando, es previo a la instalación, es la planificación, ¿no? Y ahí estamos. Otra parte importante de la planificación es un encerado diagnóstico, ¿no? ¿Qué tendría que hacer? Tendría que ver de colocar en las piezas dentales ausentes o las áreas que voy a rehabilitar, hacer un encerado, hacer una pieza dental artificial con la anatomía y con los tamaños adecuados, ¿no? Entonces, esto es sumamente importante. Una vez de que yo ya tengo mi encerado de las piezas que van a ser colocadas implante dental, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una guía quirúrgica. ¿En qué consiste la guía quirúrgica? Es tomar una impresión de este encerado y vaciarlo, en muchos casos, con acrílico transparente podría ser una opción, y colocarlo en la boca del paciente, y el momento en que yo voy a colocar el implante dental, ya sé dónde va a ir exactamente el tornillo o las primeras punciones, mejor dicho, del implante para colocarlo, ¿no? Entonces, tengo que hacer aquí una perforación y tengo que, ya con esa perforación ya sé dónde va a ir el implante, ¿no? Se le coloca al paciente, ¿no? Es esto lo que les estaba explicando. Una vez de que yo ya tengo el encerado diagnóstico, se le toma una impresión a este encerado con un material, puede ser posiblemente alginato o tal vez silicona, y se hace, una vez de que tengo ese modelo o esa impresión, puedo vaciarlo, pero en vez de vaciarlo con yeso, lo hago de acrílico transparente, ¿no? Y en cada huequito yo perforo cada lugar donde va a ir un implante, donde estoy planificando el implante en este caso. Se hace la perforación en la parte de arriba, o así, fíjense,
en las piezas. Y una vez que yo voy a instalar el implante, ya sé que ahí exactamente es donde tiene que ir el tornillo. ¿Por qué? Porque justamente ahí va a ir la corona, ¿no? Entonces, esta guía quirúrgica es sumamente importante. Te permite trabajar con más seguridad. Y ahí está, ¿no? Como les decía, hay que hacer ciertas mediciones, hay que valorar. Por ejemplo, fíjense, a nivel del tercio apical, por ejemplo, de estas raíces o de este espacio que voy a colocar implante, tengo 13. Pero fíjense cómo a nivel prácticamente cervical estoy con 10. Y a nivel de las coronas tengo 8, ¿no? Entonces, ya sé más o menos qué tamaño de pieza dental va a entrar y qué tipo de implante puedo colocar, ¿no? Según estos anchos. Tengo que analizar y medir dimensiones verticales, dimensiones horizontales para elegir adecuadamente el implante dental que voy a colocar. Ahí están, ¿no? Esta esferita que les decía que en muchos casos se le coloca al paciente al momento de tomar la radiografía de plomo, tiene una altura de 7 milímetros, ¿no? Entonces, esto solamente me sirve de referencia para saber cuánto mide esto. Entonces, hasta aquí más o menos son 7, ¿no? Más o menos la misma distancia, pero vemos que es un poco más grande. Entonces, tengo 1 milímetro casi, o tengo, mejor dicho, 3 milímetros más. Serían 10 milímetros desde la cresta ósea hasta el seno maxilar. Entonces, esta es la distancia que yo tengo para elegir mi implante. Lo mismo en ancho, ¿no? Lastimosamente, con una radiografía yo no puedo ver el ancho, les decía. Este es un modelo de yeso, el cual lo hemos cortado, pero en el modelo de yeso sí puedo medir, fíjense cuánto tengo a nivel, qué sé yo, del tercio apical o dónde va a ir el ápice del implante o a nivel del tercio cervical, ¿no? Entonces, es otra manera. En muchos casos yo no cuento, el paciente no cuenta con los recursos para pedir la tomografía, entonces tengo que ver otra manera de analizar esta parte, ¿no? Idealmente les he dicho que es mucho mejor hacer la planificación con tomografía, pero si no tenemos, o el paciente no tiene los recursos para hacerse la tomografía, puede hacerse este estudio, ¿no? Cortar el modelo y medimos en el modelo de yeso, ya medimos esto. Tomamos una impresión de la zona y cortamos el yeso y medimos cuánto tenemos. Entonces, vamos a pasar esta parte, es más de planificación, de elección de implantes, y no estamos entrando en esta parte específica, ¿no? ¿Cuál es el equipamiento para la realización de la cirugía? La instalación de un implante es una cirugía, ¿no? Primero, necesito un motor de implante. Es un motor especial, ¿no? Que se lo compra por separado. Hay diferentes marcas de diferentes calidades. Este motor me sirve para hacer las perforaciones en el hueso y poco a poco colocar fresas cada vez más gruesas, que las vamos a ver ahorita. Las vamos a ver ahorita para colocar el implante dental, ¿no? Entonces, es importante la presencia de un motor. Tenemos que tener un contraángulo. Es este de acá. Un contraángulo reductor, ¿no? No es como una pieza de alta o de baja velocidad con la cual trabajamos en el sillón. Es un contraángulo que hace ciertas revoluciones por minuto, pero esas revoluciones no son muy rápidas, no es tan veloz, no hace tantas rotaciones por minuto. Es un contraángulo reductor. Si bien ingresa con lentitud, este contraángulo también tiene que hacer cierta fuerza, ¿no? Entonces es un contraángulo especial. Tenemos que utilizar un kit quirúrgico. Y en este kit quirúrgico están diferentes elementos, ¿no? Principalmente consta de un sistema de fresas. Son estas de acá. Son estas de acá. Este sistema de fresas
Cada una de estas está marcado o delimitado, separados a 1 milímetro las marcaciones. Si lo comparamos, es parecido a una sonda periodontal, ¿no? La sonda periodontal de la Universidad Carolina del Norte es muy parecida en sus marcas. No es parecido. Es para saber cuánto en profundidad estoy, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo, este sería el 3 milímetros, 4, 5, 6, 7, 8, no, así. Vamos viendo esa parte, ¿no? Entonces, estas fresitas son de diferente ancho también. Se empieza con una fresa inicial, que es una fresa delgada, es esta de acá. Y esta fresa inicial tiene una punta activa. Poco a poco, según sea el grosor de implante que voy a colocar, voy anchando ese orificio que inicio con esta fresa, ¿no? Por eso, digamos que con esta fresa ingresado y la siguiente, yo sé que voy a instalar un implante de 8 milímetros, digamos, ¿no? Entonces, esta fresita tiene que ingresar los 8 milímetros. Y para eso me sirven las marquitas. Perfecto, ya he hecho con esta primera fresita, pero no tengo el ancho adecuado todavía, porque mi implante va a ser de plataforma 4. Entonces, tengo que seguir anchando. Paso a la siguiente fresa, ingreso los mismos 8 milímetros, pero esta fresa de acá es más ancha que esta. Necesito que sea más ancho porque todavía no me sirve el lecho que tengo para el implante. Entonces, paso a la siguiente fresa, ¿no? Entonces, es un sistema de fresas que cada vez es más ancho, ¿no? Para elegir el ancho del implante. El instrumental es una cirugía la instalación de implantes, ¿no? Por lo tanto, requiero instrumental quirúrgico. Requiero un separador, ¿no? Existen para odontología los más utilizados, el separador de Minnesota, que es este de acá, y los separadores de Farabeu, ¿no? Para hacer el acto quirúrgico, para separar principalmente lengua, carrillos, mejilla, etcétera, ¿no? Requiero también un mango de bisturí y requiero las respectivas hojas de bisturí. Las más empleadas son la hoja 10, la hoja 11, la hoja 12 y la hoja 15, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Posterior a la anestesia que se le aplica al paciente, anestesia local, la colocación de implantes dentales se hace con anestesia local, se hace una técnica infiltrativa o una técnica troncular, una técnica de Spic podría ser, y se procede a hacer un levantamiento de colgajo. Para esto, ¿qué requiero? Primero, hacer una incisión en la encía, edéntula, puede ser con esta, con la 11 o la 15 principalmente, se hace una incisión y se hace incisiones liberadoras para separar prácticamente esta encía del periósteo y del hueso. Requiero tijeras, ¿no? Porque una vez colocado el implante dental, tengo que hacer sutura, tengo que suturar, ¿no? Entonces las tijeras me sirven en muchos casos para hacer el corte del hilo de sutura o también en algunos casos para hacer cortes en la encía o en algún tejido conectivo que pueda tener. Requiero despegadores o también llamados periostótomos, ¿no? Estos me sirven para separar, lo que les decía, el hueso, el periósteo de la encía. Con esto lo separo, ¿no? Los más utilizados son los separadores de Molt y el separador de Opweger. Necesito, en muchos casos, hacer una regularización de la cresta ósea, ¿no? En muchos casos, antes de hacer la punción inicial con la primera fresita, tengo que hacer que esa crestita ósea, ese huesito que yo tengo, sea lo más planito posible. Es como colocar, hacer la primera punción en una mesita, ¿no ven? Si yo tengo una mesita, esa mesita es más factible de perforar.
que si yo tuviera una cresta, una parte puntiaguda, ¿no? Entonces, en muchos casos tengo que utilizar limas de hueso para conseguir esa mesetita, esa mesita que les decía, o en muchos casos puedo utilizar esta gubia para cortar también, ¿no? Para cortar hueso. Para eso se utiliza la gubia. Para hacer la sutura necesito una pinza de Hudson o una pinza de Adams o una pinza dientes de ratón en muchos casos para agarrar el tejido, la encía. Reglita de endodoncia. ¿Para qué? Para medir en muchos casos, ¿no? Tengo que medir profundidades, tengo que medir fresas, por lo tanto tengo que tener una reglita. Especímetro y calibrador de Vernier. El especímetro es como un alicate más o menos, si se fijan ustedes, ¿no? Esta parte yo la presiono y estas partes de acá se separan. Según sea cuánto se separen, va a marcarme en la reglita cuánto tiene ese espacio, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve? Me sirve para planificar en algunos casos. ¿Cuánto de tejido óseo tengo en profundidad? Se utiliza. Y para posiblemente el estudio de modelos, para ver el espacio que yo tengo para la corona, tengo que utilizar un calibrador de Vernier, ¿no? ¿Cuál es el ambiente quirúrgico? Les decía que es una cirugía, la instalación de implantes es una cirugía, ¿no? Por lo tanto, se requiere un quirófano. ¿Y qué es quirófano? Es aquella sala o habitación que se halla en sanatorios, hospitales o centros de atención médica u odontológica que están especialmente acondicionados para la práctica de operaciones quirúrgicas a aquellos pacientes que así lo demanden, ¿no? Lo ideal de trabajar en quirófano es que yo cumplo las medidas de bioseguridad principalmente. Se supone que este espacio está completamente estéril, ¿no? Y está completamente equipado tanto en iluminación, en ventilación, qué sé yo, tenemos ciertos, tengo a la mano ciertos elementos que me pueden ayudar en el momento de la radiografía, ¿no? Por ejemplo, o en cualquier tanques de oxígeno, en alguna emergencia que se me pueda presentar, ¿no? Es un ambiente sumamente indicado y lo ideal sería colocar implantes dentales en quirófano, ¿no? Ahí tengo algunas fotografías del quirófano. Tenemos incluso una lámpara especial, ¿no? Que nos brinda mayor iluminación del campo operatorio, la cavidad bucal en este caso, ¿no? Allá atrás pueden ver, tengo negatoscopios, también ciertos elementos que me ayudan, ¿no? Si fuese que existe alguna emergencia. ¿Cuáles son las zonas del quirófano? Existe una zona negra, una zona gris y una zona blanca, ¿no? Entonces, vamos a ir definiendo cuáles son cada una de ellas. La zona negra es donde principalmente el odontólogo o el personal médico se cambia la ropa adecuada para ingresar al quirófano, ¿no? Es una zona amortiguadora de protección, ¿no? Es en sí la primera zona. Esta zona comprende, en muchos casos, oficinas, baños, admisión quirúrgica y vestidores. Es la zona negra. ¿Qué quiere decir? Que no está completamente estéril, no está desinfectada. Tengo una zona gris, que a partir de esta ya hay mayores medidas de control de microorganismos, ¿no? Son zonas más limpias. Esta zona limpia, zona gris, comprende el área de lavado, la sala de recuperación y el cuarto de rayos X. Aquí es donde el odontólogo o el personal que me va a asistir o colaborar tiene que asearse las manos, ¿no? Ahí es donde existe una camilla donde el paciente tal vez en algunos casos se va a recuperar de la cirugía un momento, unos minutos, y aquí también tengo que tener un cuarto de rayos X en muchos casos. Ahí está. Ambientes adecuados para realizar la limpieza, ¿no? De principalmente las manos. En la zona gris tengo que asearme las manos, las uñas,
tengo que cumplir los protocolos de lavado de manos, ¿no? La forma de lavarse, la forma de secarse, etcétera, etcétera. En la zona gris ya me coloco la bata quirúrgica, ¿no? Ahí es donde se coloca la bata quirúrgica. Mucho mejor si existe alguien que nos asista, ¿no? Y nos ayude a vestirnos de manera adecuada. En la zona gris también se hace el calzado de guantes. Obviamente, para una cirugía se requiere siempre material estéril, guantes estériles, guantes quirúrgicos. ¿Cuál es la zona blanca y tal vez la zona donde tenemos los mayores controles de bioseguridad? Es prácticamente la mesa de quirófano y el área del quirófano donde se hace la operación o donde se hace la intervención o la colocación de implantes en este caso, ¿no? El equipo de trabajo. Idealmente para la colocación de implantes tenemos un cirujano, el que coloca el implante, pero se tendría que tener siempre personal de apoyo. En este caso, tener un primer ayudante, el cual me ayuda en algunos casos a separar, me ayuda a secar, puede ayudarme a suturar, ¿no? Es el primer ayudante. Tengo un segundo ayudante que igual está atento a colaborar con ciertas tareas, ¿no? Del primer ayudante. Tengo un instrumentista, alguien que me asiste pasándome el material, me asiste pasándome el instrumental. Y tengo que tener un circulante interno y externo. Es una persona que constantemente puede estar saliendo y entrando, pero obviamente tiene que cumplir con mucho rigor lo que son las medidas de bioseguridad, ¿no? En muchos casos se requiere que vaya a conseguir algún tipo de material al consultorio que está al lado, qué sé yo, a otra zona dentro del quirófano, y esta persona es la que se traslada y se transporta constantemente. Les voy a mostrar algunos casitos de cirugías. Ahí estamos, ¿no? Tenemos la cirugía número 1. Aquí está. Ya estamos en el acto quirúrgico. Se ha hecho la incisión, fíjense, con un bisturí, una hoja de bisturí 11 o 15 principalmente, les decía, ¿no? Acá también. Se ha hecho un corte a nivel de la cresta de la encía. Y fíjense en el sector posterior, esto es el levantamiento de colgajo que les decía, ¿no? Con los decoladores, en este caso, un decolador de Molt. Aquí tengo ya la cresta ósea, esto es hueso, y tengo que colocar una fresa a mi contrángulo reductor. Coloco la fresita y tengo que hacer una primera introducción de la fresa. Esta es la fresa guía o fresa lanza también llamada. Es la primera fresita con la que se trabaja. Ya tengo una perforación ahí. Ahí está la perforación, como ustedes ven, con la fresa guía, la fresa lanza. Procedo a hacer la preparación de este lecho con las fresas, ¿no? Les decía que tenemos fresas de diferente ancho, todas ellas tienen marcas en toda su extensión y según esto, digamos, yo ya sé cuántos milímetros debo ingresar con cada fresa. Si yo ingreso más de lo debido, se supone que voy a invadir ciertos espacios que he visto que no podía hacerlo, ¿no? Por ejemplo, si existe acá el seno maxilar, yo no puedo introducir completamente toda la fresa, ¿verdad? Puedo perforar el seno maxilar. Entonces, previamente yo he analizado las radiografías, las tomografías y ya sé cuánto tengo que ingresar con la fresa. Ahí está la fresa, ingresó, hasta ahí nomás, según la planificación que he hecho. Y poco a poco voy anchando, les decía, ¿no? Según sea el lecho que yo requiero. Si yo voy a tener, o yo he planificado un implante de 4 milímetros de ancho, entonces tengo que introducir unas 2 o 3 fresas para anchar este espacio. Aquí está el implante.
¿no? Ya he preparado el lecho, ya he preparado el orificio principal donde voy a atornillar. El implante dental en la actualidad se coloca a presión y a rosca. Por eso tiene roscas, tiene espiras, porque se lo lleva al lugar y poco a poco se lo va introduciendo, ¿no? Ahí está el implante, como ustedes ven, es de titanio con la superficie tratada. Les decía, ¿no? Existen implantes a los cuales se les coloca ciertos elementos para que se obtengan mejores resultados de osseointegración. Ahí está el implantito, lo he colocado en el orificio que tenía, lo he atornillado un poco y he colocado un elemento acá, si se fijan, para ayudarme el momento de seguir introduciendo el implante. He llegado hasta cierta parte, pero hay 2 roscas o 3 roscas que no he podido introducirlo, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se coloca este elemento y se le coloca una llave especial que se adapta a esa punta. A esta llave especial se le llama catraca, ¿no? Y es prácticamente como una llave que alguna vez tal vez han visto, con la cual se colocan llantas o se enrosca cualquier perno, ¿no? Entonces se coloca esto y poco a poco se va girando. Se atornilla y se coloca. Una vez de que ya he colocado el implante hasta donde yo deseo, hasta el hexágono prácticamente, hasta el nivel del hueso, que he introducido todo el implante tiene que estar sumergido, se le coloca una tapita. Una tapita. Todos los implantes dentales tienen una tapita de cierre. Se le deja al paciente con esta tapita de cierre y el implante ya está acá adentro, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que volver a colocar los tejidos periimplantarios, en este caso, otra vez en su lugar, otra vez en su posición. Lo coloco y hago mi sutura. Ya está acá dentro el implante dental con su tapita, ¿no? Ya está. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que esperar el tiempo adecuado para que ese implante ese óseo integre, cicatrice ese hueso alrededor del implante dental. Aquí tengo otra área que voy a realizar la instalación del implante, ¿no? Lo que hacíamos como en los anteriores casos, ¿no? Incisión, decolado, aquí está la cresta ósea, se ve un poco delgada, ¿no? Pero fíjense, se veía bien grueso, se ve bien gruesa la encía, aquí parece que hubiera harto hueso, pero cuando yo abro el espacio veo que es un hueso bien delgado, ¿no? Entonces muchas veces uno se confía, cree que hay mucha cantidad de hueso y no pide radiografías, no pide tomografías, pero se encuentra con esta situación. ¿Qué se ha hecho? Obviamente se ha colocado el implante, pero se ha colocado un implante de un ancho tal vez un poco más delgado, ¿no? Se ha hecho todo el procedimiento que les decía, se ha colocado la fresa inicial, se ha anchado con las diferentes fresas, se colocó el implante y se le colocó la tapita de cierre del implante. Se vuelve a colocar los tejidos alrededor y se sutura. Y se espera el tiempo adecuado para la osseointegración. Aquí está con el implante 1 y el implante 2 el paciente. Aquí adelante es el mismo caso, ¿no? Lo mismo. En este caso tengo que hacer una planificación para ver cuántos implantes voy a colocar. Si voy a hacer una colocación de implantes unitarios con coronas unitarias o voy a hacer posiblemente un puente, ¿no? ¿Cómo es un puente? Puedo colocar 2 o 3 implantes y puedo tener piezas óntico, artificiales igual, ¿no? Como un puente en prótesis fija, también se puede ver esa opción. Ahí está el tejido óseo, ya hemos hecho la incisión, el levantamiento de colgajo, ya se ha preparado este hueso
con las fresitas adecuadas, se colocó el implante dental, como les decía, se utiliza la llave para terminar de enroscar la última parte de estas roscas, se ha colocado, ahí está, su elemento protésico, ahí está, ¿no? El primer implante con su taponcito, ahí está. Tengo que pasar a el otro extremo, ¿no? Lo mismo. Tengo que hacer todo el mismo procedimiento y ya tengo entonces acá 2 implantes. Estos 2 implantes van a llevar una prótesis plural. Voy a tener 2 pilares y seguramente 2 pónticos, ¿no? Y es una rehabilitación tipo puente. Otro caso. Tengo al paciente, veo que hay algunas piezas que seguramente están para tratamiento con prótesis fija, pero lo que me llama la atención es esta zona, ¿no? Aquí se ha planificado la colocación de un implante debido a que no es muy factible colocar una corona acá por condiciones o razones endodónticas principalmente. Entonces se hace la planificación, ¿no? Ahí está. El implante completamente sumergido. Aquí está el hexágono externo, fíjense. Pero lo que aquí falta colocar es el taponcito de cierre del implante, ¿verdad? Es importante colocar este implantito. Bueno, como les decía, ¿no? Entonces se introduce el implante dental sumergiéndolo completamente, exceptuando el hexágono, ¿no? Ahí está instalado el implante y lo que falta colocar acá es el tapón de cierre que les decía, ¿no? Paso acá. Bueno, ahí está entonces, ¿no? Lo que falta acá es colocar el tapón de cierre a ese implantito. La otra pieza dentaria adyacente se la ha planificado extracción para colocar implante, ¿no? Como hemos visto que no era pertinente instalar el implante en la primera sesión, se ha colocado un injerto óseo. Eso que ustedes están viendo es un injerto óseo. Se lo coloca en el lecho post extracción. Ahí está el injerto óseo. Se lo cubre con su membranita de celuloide, de celulosa, mejor dicho, y se deja ahí, ¿no? Se espera el tiempo adecuado. Pasado cierta cantidad de meses, aproximadamente unos 5 o 6 meses en el maxilar superior, vemos cómo ha crecido, ¿no? El hueso alrededor y ya se procede a colocar el implante. Ahí está el implantito que hemos hecho las perforaciones. Ahí está el implante colocado completamente y sumergido con su taponcito de cierre y suturado. La implantología se relaciona con todas las especialidades, principalmente con la periodoncia, ¿no? El periodoncista, el implantólogo, deben conocer de ambas áreas, ¿no? El correcto manejo de tejidos blandos, la correcta planificación de implantes dentales, la correcta rehabilitación de estos, nos da como resultado que las piezas dentarias artificiales sean completamente imperceptibles. Fíjense cómo alrededor del implante se ha conformado con provisionales y con ciertas técnicas un tejido perimplantario completamente sano de inflamación, libre de inflamación y completamente adecuado, ¿no? Esto es prácticamente lo que fuera un surco, ¿no? En este caso ya no sería un surco gingival, se le llama surco periimplantario. Tenemos un surco periimplantario en este caso, ¿no? Y ahí están sus 2 coronitas, completamente estético este trabajo. Se puede hacer una relación entre prótesis, ya sea fija y removible, con implantología. No se puede hacer implantología sin rehabilitación.
Ahí estamos, obviamente, con endodoncia y rehabilitación. Ahí está. Coronas completamente estéticas, funcionales al 100%. Y cirugía bucal. El acto quirúrgico de instalación del implante es completamente práctico, ¿no? Entonces, uno tiene que hacer la cirugía para hacer implantes. Levantamientos de seno maxilar. Ahí está un levantamiento de seno maxilar, relación con cirugía bucal, cirugía maxilofacial. Aquí están haciendo un levantamiento de seno maxilar. Aquí está, ¿ven? Levantado el seno maxilar, se lo debrida, se coloca aquí un material aloplástico, un injerto. Ahí está, el injertito que se ha colocado y se ha esperado ahí. Igual se espera 6 meses para posteriormente hacer la rehabilitación. Se hacen injertos en bloque, se corta en algunos casos hueso de ciertas áreas donantes para colocarla en otras donde no hay mucho hueso, para posteriormente en esas áreas colocar implantes. ¿Ven? Fíjense, se ha extraído huesitos del mentón y estos se atornillan al hueso que tiene el paciente y se va a obtener mayor espesor. Obviamente es muy complejo, ¿no? Esto es una cirugía más complicada. El implante dental requiere siempre cuidado y tratamiento. El implante dental debe ser controlado por el paciente en higiene. Se tiene que hacer todo lo posible para que ese implante dental no tenga acúmulo de biopelícula. Existen enfermedades alrededor de los implantes. El implante dental también puede contaminarse por microorganismos. Tenemos en piezas dentales naturales lo que se llama gingivitis, ¿verdad? Es una inflamación de la encía prácticamente. La gingivitis en un implante dental ya no recibiría el nombre de gingivitis, sino se le llama mucositis. Y cuando la gingivitis progresa a periodontitis, sabemos que ya hay destrucción ósea. Lo mismo pasa con el implante. El implante dental igual puede tener retracción o reabsorción ósea, ¿no? Y en este caso se le llama periimplantitis. Este término de periimplantitis ya ha sido usado a partir del año 1994, pero en la última clasificación de enfermedades periodontales del año 2019 ya hay una cápite principal de esta parte y se le llama enfermedades periimplantarias. ¿Cuáles son las enfermedades periimplantarias? Es decir, alrededor de los implantes, la mucositis y la periimplantitis. Comparemos, ¿no? El implante dental frente a una pieza dental natural. ¿Qué es lo que no tiene el implante dental que tenga la pieza dentaria natural? Primero, principalmente el ligamento periodontal y el cemento radicular. Una pieza dentaria natural tiene diferentes elementos de anclaje de la pieza al tejido óseo, ¿no? En un implante dental contamos con un surco, hemos llamado surco periimplantar en este caso. Tenemos tejido conectivo, tenemos tejido óseo, ¿no? Pero si se fijan, hay muchas cosas que fallan o difieren. Primero, la vascularización. La vascularización en una pieza dentaria natural es mucho más amplia, mucho más extensa. Es mucho más nutrida, mientras que en un tejido periimplantario no hay tanta vascularización. Por lo tanto, una infección tendría mejor respuesta en una pieza dentaria natural. En una pieza dentaria artificial, en este caso, un implante dental, no hay tanta vascularización, por lo tanto, no hay tantas células de defensa que acuden cuando hay un proceso infeccioso. Es más riesgoso. La disposición de las fibras colágenas, ¿no? No es la misma, ¿verdad? Entonces, esas son una de las múltiples diferencias. Y una importante también es la profundidad del surco. Se decía o se dice que un surco gingival sano mide de 0,5 a 3 milímetros sin inflamación, ¿verdad? Esto difiere en un tejido periimplantario. Un surco periimplantar puede llegar a medir hasta 5 o incluso hasta 6 milímetros sin inflamación. ¿A qué se debe esto? Al tipo de conexión de implante. Un implante de conexión tipo cono-morse, en algunos casos llega a esa profundidad de surco.
Entonces, ¿cuáles son las diferencias de los tejidos periodontales y los tejidos periimplantarios? Primero, la ausencia del ligamento periodontal. No hay ligamento periodontal en los tejidos periimplantarios. Segundo, les decía, la orientación de las fibras colágenas. En el tejido periimplantar, las fibras colágenas son paralelas a la superficie del implante. Las fibras gingivales son perpendiculares y unidas al cemento radicular en piezas dentarias naturales. Otra diferencia, la respuesta a los patógenos, les decía, ¿no? Y esto estaba dado principalmente por la vascularización. La porción coronal del implante está rodeada por una delgada capa de fibras colágenas. Estas no tienen mucha vascularización, lo que afecta los mecanismos de defensa alrededor de un implante, comparándolo con una pieza dental natural, con un ligamento periodontal, ¿no? Entonces, esa es la clase de tejido periimplantario, queridos estudiantes. Hasta aquí va a ser el primer parcial. Que les vaya muy bien, éxitos en el estudio. Hasta otra oportunidad.